El cronista de las sombras. Bienvenidos a El Cronista de las Sombras, un espacio dedicado a explorar las historias más épicas, oscuras y fascinantes que el mundo del gaming y la fantasía tienen para ofrecer. Aquí nos sumergimos en relatos llenos de misterio, poder y tragedia, para descubrir los secretos que esconden los personajes que han marcado generaciones. En el episodio de hoy, hablaremos de una leyenda, un héroe cuya caída cambió para siempre la historia de Azeroth. Les contaré la historia de Arthas Menethil, el príncipe que, llevado por la desesperación y la sed de justicia, terminó convirtiéndose en uno de los villanos más temidos, el Rey Exánime. Acompáñenme a descubrir cómo la luz puede volverse sombra y cómo el poder puede corromper el alma. Arthas Menethil. El príncipe noble Arthas Menethil nació en el seno de la familia real de Lordaeron, hijo único del rey Terenas Menethil II y la reina Lianne. Desde niño, Arthas fue preparado para un futuro de liderazgo y responsabilidad. Su educación estuvo marcada por el entrenamiento en artes marciales, tácticas militares y, lo más importante, en los valores de honor, justicia y servicio a su pueblo. Su maestro y mentor fue el legendario paladín Uther el Iluminado, un hombre sabio y estricto que le inculcó los ideales de la luz y la rectitud. Arthas creció siendo un joven carismático, valiente y lleno de determinación. Era admirado no solo por su habilidad con la espada, sino también por su noble corazón. Su objetivo siempre fue claro: proteger a Lordaeron y a su gente, sin importar el costo. Sin embargo, esta misma determinación y su fuerte sentido de responsabilidad serían también la semilla de su tragedia. El deseo de salvar a su pueblo a toda costa, sin importar las consecuencias, marcaría el inicio de su caída. La amenaza oscura, la peste del azote, todo cambió cuando una terrible plaga comenzó a extenderse por Lordaeron y las tierras vecinas. Esta enfermedad, conocida como el azote, era una maldición creada por fuerzas oscuras que convertía a los vivos en muertos vivientes, seres sin voluntad ni alma, controlados por una fuerza malévola. Los aldeanos, campesinos y soldados caían uno tras otro, transformándose en monstruos que sembraban el terror y destrucción. La amenaza crecía con rapidez y parecía imposible detenerla. Para Arthas, esta era una guerra diferente a cualquier otra. Ya no solo luchaba contra enemigos humanos, sino contra un mal que parecía imparable y que afectaba a toda la vida. Decidido a salvar a su pueblo, Arthas tomó la espada y se lanzó al combate. Viajó por todo el reino, enfrentándose a plaga, infectados y traidores. Pero la desesperación por detener la propagación del azote empezó a nublar su juicio. La sombra de la desesperanza comenzó a crecer en su interior. No solo enfrentaba enemigos externos, sino también la amenaza de perderlo todo, incluido su propio ser. La búsqueda de Frostmourne, la decisión fatal en su lucha contra el azote. Arthas supo de una antigua espada llamada Frostmourne, una hoja legendaria forjada con magia oscura que prometía el poder necesario para derrotar al mal. Pero también se decía que esa espada estaba maldita. A pesar de las advertencias, Arthas decidió buscar Frostmourne, convencido de que era la única manera de salvar a su gente. El viaje para encontrar la espada fue arduo y peligroso. Finalmente, la halló en las heladas tierras de Rasganorte, custodiada por fuerzas desconocidas. Sin dudar, la empuñó. Pero Frostmourne no era una simple arma. Al tomarla, Arthas sintió como su alma comenzaba a ser devorada poco a poco. La espada absorbía su esencia vital y lo ataba a un poder oscuro del que no podría escapar. A cambio, recibió habilidades extraordinarias, pero perdió su humanidad y libre albedrío. Esta fue la primera gran caída de Arthas. El príncipe protector se convirtió en un guerrero poseído por la oscuridad. La transformación en villano, el camino de la destrucción tras tomar Frostmourne. Arthas regresó a Lordaeron, pero ya no era el joven idealista que todos conocían. Su corazón se había endurecido, y su visión del mundo se había vuelto fría y despiadada. Su único objetivo ahora era erradicar el azote, sin importar quién o qué quedara en pie. En una decisión desgarradora, Arthas masacró la ciudad de Stratolme, matando a inocentes y enfermos por igual, convencido de que así cortaría de raíz la infección. Este acto horrorizó a muchos, pero él creía que era necesario. No solo eso, Arthas traicionó y asesinó a su propio maestro, Uther el Iluminado, y a muchos de sus antiguos aliados. Su alma se había corrompido por completo. La luz que lo guiaba se había extinguido, reemplazada por un frío y oscuro poder. Arthas se había convertido en un instrumento del mal,
aunque él mismo aún creía que sus actos eran por el bien mayor. La coronación del rey exánime, la historia de Arthas, no termina con su caída personal, sino con la consumación de su oscuridad. En las tierras heladas de Rasganorte, Arthas encontró el trono del rey exánime, una entidad maligna que gobernaba el azote desde las sombras. En un acto simbólico y definitivo, Arthas se colocó la corona de este oscuro señor, convirtiéndose en el nuevo rey exánime. Con su armadura negra y su corona helada, Arthas comandó un ejército de muertos vivientes, un ejército que arrasó a Azeroth y sembró terror dondequiera que iba. Su presencia era una sombra que oscurecía el sol, y su poder una amenaza constante para la vida misma. El príncipe que alguna vez fue un símbolo de esperanza, se había convertido en la peor pesadilla de su propio mundo. La tragedia y el legado de Arthas, la historia de Arthas Menethil, es una de las tragedias más profundas y complejas dentro del universo de World of Warcraft. Es la historia de cómo un héroe puede caer en la oscuridad, y cómo la línea entre el bien y el mal puede ser frágil y difusa. Su caída nos recuerda el peligro de la obsesión, el miedo y el poder sin límites. Pero también nos muestra que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una lucha por la redención y la esperanza. El legado de Arthas vive en Azeroth y en el corazón de sus jugadores. Es un recordatorio eterno de que, a veces, los mayores enemigos están dentro de nosotros mismos. Y que las decisiones que tomamos, aunque parezcan justificadas, pueden tener consecuencias que cambian el destino de todo un mundo. Así concluye la historia del príncipe caído que se convirtió en el rey exánime. Espero que hayan disfrutado este viaje por la luz y la oscuridad, y que hayan entendido por qué Arthas es uno de los personajes más inolvidables de World of Warcraft. Si quieres seguir explorando las sombras y secretos de personajes legendarios, suscríbete a El Cronista de las Sombras. Déjame saber en los comentarios qué historia o personaje te gustaría que desvele en el próximo vídeo. Gracias por acompañarme en esta travesía. Hasta la próxima, viajeros del misterio.